Amigos, bienvenidos a USA en Español. Rusia comienza a admitir su derrota en la guerra de Ucrania. Quédense hasta el final del video para que conozcan todos los detalles de lo que está ocurriendo y el anuncio que ha hecho la Casa Blanca el día de hoy con respecto a este conflicto armado que Vladimir Putin ha comenzado en Europa. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, el día de hoy ocurre lo que nadie se estaba imaginando. Después de poco más de un mes que llevamos en esta guerra sin sentido que Vladimir Putin decidió iniciar en territorio europeo, específicamente en Ucrania, cuando envió al ejército de ese país a territorio ucraniano para poder robarse justamente este territorio, pues el día de hoy admiten ante el mundo que el ejército ruso y la Federación Rusa en general se encuentran perdiendo la guerra, una admisión vergonzosa que han tenido que hacer frente a la comunidad internacional por las enormes bajas que el ejército ruso ha sufrido desde que comenzó esta agresión militar. La secretaria de prensa de la Casa Blanca el día de hoy, la señora Jen Psaki, ha dicho que es bastante interesante y sorprendente que el Kremlin, es decir, el gobierno de la Federación Rusa, haya reconocido recientemente que ese país ha sufrido grandes pérdidas militares en este ataque indiscriminado y la masacre que fue ordenada por Vladimir Putin desde el inicio de la guerra. Fíjense lo siguiente, es que todo el mundo subestimó al pueblo ucraniano. Nadie se imaginaba el valor y el coraje con la que el pueblo de ese país iba a defender su territorio. Vladimir Putin pensó que el ejército ruso se iba a tomar Ucrania en cuestión de días y ya lleva prácticamente más de un mes tratando de seguir ingresando a este país. No han podido ni siquiera tomar la capital y ahora a última instancia le dicen al mundo: vamos a comenzar a retirar las tropas hacia el este de Ucrania y las vamos a concentrar en este territorio, simplemente porque es el único pedazo del país que tiene tomado verdaderamente Rusia en este momento y no pudieron con el resto de las ciudades que han defendido valientemente la heroica soberanía del pueblo ucraniano. Durante una aparición en un importante medio de comunicación, la presentadora Dana Perino señaló que el portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, el señor Dmitry Peskov, ha dicho recientemente que Rusia estaba sufriendo y que sufría grandes pérdidas militares en este momento en Ucrania. Una dura admisión frente al mundo que por supuesto comenzó a ser titular en los principales medios de comunicación alrededor del mundo y se empezó a correr justamente esta declaración de que el gobierno ruso comienza a admitir de manera vergonzosa que el ejército de ese país no pudo con Ucrania, están sufriendo daños irreparables para la economía, para el pueblo ruso, que lamentablemente se encuentra liderada por un gobierno totalmente irresponsable, por una persona que simplemente toma decisiones basadas en su propia ambición de querer volver a reconstruir la Unión Soviética, una unión que desapareció por el fracaso del sistema socialista y comunista. Estamos de acuerdo en que eso fue interesante y sorprendente, así lo dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca el día de hoy. Rara vez el gobierno de la Federación Rusa reconoce justamente algún elemento de debilidad o algún elemento de derrota. Así lo dijo la secretaria de prensa Jen Psaki en estas declaraciones el día de hoy. Y ella está totalmente en lo correcto, porque los comunistas y los socialistas realmente nunca reconocen sus errores. Los comunistas y los socialistas, y en especial el gobierno de la Federación Rusa, nunca dan señales de debilidad frente al mundo, y el solo hecho de que un portavoz del presidente de Rusia, Vladimir Putin, haya salido frente a los medios de comunicación a admitir una derrota que todo el mundo ya estaba anticipando, pues da mucho que pensar a la comunidad internacional de cuán serio es realmente el daño que ha sufrido Rusia en esta aventura guerrerista que la locura de Vladimir Putin ha llevado al pueblo de ese país. También es significativo que los ucranianos esencialmente hayan ganado la batalla de Kiev,
Así lo agregó la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Han protegido su ciudad y eso es por valentía, su coraje, pero también es por los suministros, el equipo militar, todo lo que hemos expedido por valor de 1.700 millones de dólares o 1.7 billones de dólares desde los Estados Unidos de América. Y el compromiso y la dedicación del pueblo estadounidense con esta guerra sin sentido. Así lo dijo la secretaria de prensa el día de hoy en fuertes declaraciones, también para seguir dando el apoyo y la solidaridad del pueblo americano con el pueblo ucraniano, que se encuentra sufriendo las lamentables consecuencias que ha generado esta guerra de Vladimir Putin en contra de la democracia y en contra de la libertad. También se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca justamente si las negociaciones nucleares con Irán continuaban en curso. También se le dijo si se puede confiar en Rusia para que continúe siendo parte de estas negociaciones a pesar del ataque indiscriminado que ha ordenado en contra del pueblo y de todo el país de Ucrania. Por supuesto, una pregunta muy interesante porque recuerden ustedes que en estas negociaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán, las cuales por supuesto tienen que ver entre los Estados Unidos y ese país islámico, forma parte de estas negociaciones justamente la Federación Rusa. La secretaria de prensa de la Casa Blanca reconoció que la presencia continua de Rusia en la mesa de negociaciones fue bastante complicada. Lo sabes por tus muchas experiencias pasadas, por la diplomacia, por asuntos exteriores. Es bastante complicado y este es un ejemplo de eso, así lo dijo la secretaria de prensa al aludir justamente a la pregunta de que si sería conveniente continuar con la presencia de la Federación Rusa en estas negociaciones que tratan de buscar un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán para poder poner un control acerca justamente del deseo de adquirir tecnología nuclear por parte de ese país islámico. Rusia ha sido miembro del P5+1, han estado implementando, han desempeñado un papel de implementación. De eso estamos hablando y de lo que se está discutiendo en estas negociaciones. No sabemos si llegaremos a un acuerdo finalmente, aunque está en curso y todavía lo estamos considerando, así lo agregó la secretaria de prensa de la Casa Blanca en declaraciones justamente para dar a conocer no solamente el estado de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino la presencia de la Federación Rusa como miembro permanente en las mesas de negociaciones con Irán para poder llegar a un acuerdo acerca del tema nuclear. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.